Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo CNN Prime. Es domingo, es noche de tolerancia cero, es noche además de revisar todas las informaciones del Chile y el mundo. Vamos de inmediato con esos titulares. La oposición insiste en que el presidente Boric le pida la renuncia al ministro de Desarrollo Social y uno de los fundadores de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, en medio de los diversos cuestionamientos por el caso Convenios. Durante la jornada, la ministra Carolina Toá salió en defensa del secretario de Estado y señaló que no hay elementos que lo vinculen con el caso. Junaep desmiente las cifras entregadas por el exdirector Cristóbal Acevedo, quien aseguró que se pagaron 3.500 millones de pesos por 30 colaciones. De la institución sostuvieron que el cruce de datos realizado es erróneo y antojadizo, un caso que se suma a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que la sala de la Cámara va a votar este miércoles. Cada vez falta menos para el inicio de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. El levantador de pesas nacional, Juan Carlos Muñoz, buscará conseguir su tercera medalla paralímpica. Bueno, CNN conversó con él para conocer cómo se está preparando para este nuevo desafío. Todo eso y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y un nuevo portonazo ocurrió en la comuna de Santiago, específicamente en las calles Tocornal con Argomedo. La víctima fue golpeada y su familia amenazada para robarle su auto. De ello y más nos cuenta quien ha reporteado este tema, Felipe Hernández. Felipe, buenas noches. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, un violento hecho que ocurrió en el sector de José Domingo Tocornal, esto en plena comuna de Santiago Centro, y es un hecho que lamentablemente se repite y en el mismo edificio, en la misma salida de este edificio y de las mismas características. Hay que señalar que en el mes de mayo, más específicamente el 24 de mayo, en la madrugada, un grupo de sujetos desciende de un vehículo y el desenlace de esta historia es que quien iba a ser la víctima de este portonazo, bueno, saca un arma que estaba portando y en el forcejeo dispara y termina matando a dos integrantes de la banda que iba a realizar este robo con intimidación. Estamos hablando de dos adolescentes, uno de 15 y otro de 17 años. Pues bien, ese hecho es el que ha quedado en la retina de los vecinos del edificio de José Domingo Tocornal, esto entre Argomedo y Santa Isabel, porque en las últimas horas, en la madrugada de hoy, se registró un hecho de similares características. Claro, no con el desenlace del anterior, pero sí con la violencia con la que actuaron estos sujetos, premunidos de armas de fuego, intimidaron a el conductor del vehículo que iba con su mujer, con su pareja y con su hijo de tan solo 2 años. Ambos lograron escapar del vehículo, por lo tanto no fueron agredidos por estos delincuentes, pero sí el conductor del vehículo, quien incluso fue golpeado con la cacha de la pistola, con la parte posterior de un arma de fuego, fue golpeado en su cabeza. Le provocaron 6 puntos que finalmente fueron atendidos. Fue atendido él en la ex posta central que queda a tan solo algunos minutos de ese lugar, algunas cuadras de esa zona donde ocurrió este violento hecho. Le quitaron todo, su billetera, su teléfono celular, incluso, por cierto, el vehículo. Ustedes deben estar viendo el video de la cámara de seguridad que muestra cada uno de los pasos que realizaron estos sujetos para poder perpetrar este violento robo con intimidación. Tanto la víctima como uno de los vecinos pudimos conversar con ellos. Escuchen bien el relato que nos entregaron. Yo no me rehúso, o sea, primero que todo, pues la integridad, o sea, que lo material, bendito sea Dios, se consigue, pero me bajé, ya, le entrego todo tanto, y más sin embargo, ¡pam!, me dieron un cachazo, fueron varios, en realidad. ¿Nunca los viste venir a estos sujetos? No, ¿Algo te llamó la atención? Fue el momento, no, nada, sí,
incluso yo había parado allí antes de llegar al domicilio porque estamos comprando algo para la casa y llegó acá y en cuestión de segundos, asustados de ver tanta inseguridad. O sea, vuelvo y le digo, hace poco aquí hubieron 2 muertos y varias veces he presenciado ya eso. Llevo 12 años acá en Chile, nunca me había pasado personalmente nada, había presenciado muchas veces, pero no, nada personal. A mí me cuesta entender que nadie se preocupe, que la gente del barrio tampoco tenga mucha empatía. También yo estoy seguro que el miedo, porque tampoco ellos vienen de buena manera, o sea, sacan armas largas, cortas, cuchillos, golpean sin razón. No sé cómo es posible que en esta cuadra estén ocurriendo tantos hechos delictuales tan graves. O sea, aquí han habido 2 fallecidos. Las familias vienen a prender sus velas acá y todo, y también insultan a la gente de acá. Entonces, ¿cómo es posible que haga eso? Ahí está entonces las palabras que entregaban ambas personas. La víctima, en este caso de nacionalidad colombiana, lleva prácticamente 12 años viviendo acá en nuestro país. Venían de regreso a su departamento ubicado en este edificio de calle José Domingo Tocornal. Venían de la casa de la madre de su pareja y fue en ese momento donde lamentablemente fueron interceptados por este grupo de delincuentes que muy violentamente con armas de fuego los terminan intimidando, robándole absolutamente todo y provocando, por cierto, un shock, un terror a tanto su pareja como también a su hijo, que afortunadamente lograron escapar sin mayores complicaciones en su salud. No así la situación de esta persona, del conductor del vehículo, que lamentablemente resultó herido con el golpe que le propinaron en la cabeza con una pistola, con un arma de fuego en este caso. Se está buscando, por cierto, a los integrantes de esta banda por parte de Carabineros. Hay una denuncia, pero está todavía en investigación toda esta acción, algo que por cierto genera preocupación, considerando tan poco tiempo que hayan sucedido 2 hechos de esas características. Solamente para mencionar un antecedente respecto de lo que sucedió en el mes de mayo en este mismo edificio, Mónica. En ese momento fue abandonado, y ahí quizás tú lo recordarás, en ese momento se dejó abandonado un rifle de guerra o tipo de guerra. En ese lugar, estos sujetos lo andaban portando para poder realizar este tipo de atracos. Es importante el poder de fuego que están teniendo estos sujetos y lamentablemente o afortunadamente en este caso, en lo que ocurrió hoy en la madrugada, no fue utilizada, no fue percutado ningún tipo de disparo, pero sí fue usado para golpear en la cabeza a la víctima, en este caso, quien estaba al volante en el momento en que entregó todo. Entregó el vehículo, entregó su documentación, pese a ello, de todas maneras, lo golpearon. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un hecho, un operativo que permitió la detención de un ciudadano chileno de mayor de edad. Es un operativo que realizó la Brigada Investigadora de Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto. Esto permitió, entre otras cosas, la detención de este sujeto que pertenecía o sería un integrante de una banda dedicada principalmente a el porte de armamento y también al narcotráfico. ¿Y por qué les comento el tema del armamento? Es clave porque al momento de hacer ingreso al domicilio de este sujeto fue encontrado y fue incautado, por cierto, material armamentístico. Y no deja de llamar la atención lo que fue encontrado. Lo voy a leer porque de verdad llama poderosamente la atención. Al momento de ingresar al domicilio de este sujeto, se le incautó un fusil marca Colt, calibre 5.56, sin número de serie y con un cargador. Además, una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, con un cargador. Esta pistola más el cargador tenían cargo por robo y eso es lo que
por cierto, fue obtenido por parte de la Policía de Investigaciones. Además, se le encontró 50 cartuchos de calibre 9x19 y 15 cartuchos de calibre 5.56. Además de marihuana, 54 gramos de marihuana y también un equipo de inhibidor de señal y 3 teléfonos celulares. Este sujeto, de nacionalidad chilena, como les señalaba, y mayor de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía Metropolitana Sur, pasó a control de detención y formalización en la jornada de ayer y ya enfrentó, por cierto, la justicia, quedó en prisión preventiva. Más información respecto de este operativo que permitió estas acciones, bueno, las entregó la Policía de Investigaciones y los invito a que revisemos un poco más de antecedentes respecto de este hecho. En el interior de ese inmueble se encontró un arma de fuego del tipo fusil, marca Colt, modelo AR-15, calibre 5.56, cuya arma de fuego mantenía su número de serie borrado. De igual forma, se encontró un arma de fuego del tipo pistola, marca Taurus, calibre 9 milímetros, la cual mantenía vigente un encargo por robo desde el año 2011. En cuanto al fusil incautado, se están realizando las pericias pertinentes para poder determinar la procedencia de esta arma y en cuanto al detenido, será puesto a disposición del tribunal respectivo para su control de detención. Ahí está entonces, control de detención tal como les había mencionado, que ya se realizó, quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación, por lo tanto, y esta investigación, por cierto, sigue abierta debido a que no se descarta que existan más integrantes de una organización dedicada a esta acción. El arma que este fusil de marca Colt estaba siendo armado dentro de esta casa y estaba, al menos lo que se ha podido verificar en esta investigación, es que se buscaba vender ese armamento por parte de este sujeto que pertenecería entonces a una organización criminal dedicada a este tipo de ilícitos. Mónica. Gravísimo lo que nos cuentas. Muchísimas gracias. Buenas noches, Felipe. Nos vemos. Que esté muy bien. Bueno, días claves atraviesa la reforma de pensiones del gobierno. Después de meses estancada tras su aprobación en general, la Comisión de Trabajo de la Cámara retomó su discusión con la idea de votar artículo por artículo, pero todo se postergó, entre otras cosas, porque sobre la mesa también está una propuesta de renovación nacional. ¿Qué diferencias hay entre esa iniciativa y la del Ejecutivo o ese borrador, como dicen, desde Renovación Nacional? Bueno, ¿en qué se parecen a lo que en su tiempo además había propuesto el expresidente Sebastián Piñera? María Luisa Carrión nos va a aclarar todas estas dudas. ¿Estás al tanto y te interesa la discusión por el sistema de pensiones que se está dando en el Congreso? La verdad no estoy al tanto. La verdad es que no estoy informado. No he escuchado nada. En verdad no sé mucho. Sí estoy al tanto. Algunos más enterados que otros, pero lo cierto es que la discusión por el sistema de pensiones atraviesa días claves. Esta semana debía comenzar su discusión en particular en la Comisión de Trabajo, pero todo se atrasó algunos días. Retiren el proyecto. Pero déjeme terminar, pues si yo puedo... Pero, presidente, ponga orden en la mesa porque yo represento gente. A lo mejor los parlamentarios necesitan más tiempo para estudiar los artículos, puede que los 8 meses no hayan sido suficientes, ¿no? No, cálmese, diputado, o voy a hacer aplicación del reglamento. Es que le he dado la palabra a usted y a cada uno de los diputados que ha pedido la palabra, entonces cálmese. Momentos de tensión que se vivieron más de una vez en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. En la presidencia del señor Undurraga no pasaba esto, presidente. Había un buen ambiente en la comisión. Era un presidente conciliador y hoy día eso no ocurre. Entonces que vuelva Undurraga, diría yo, pero es lo que hay. Es que el martes no era cualquier sesión, se retomaba después de un largo paréntesis la discusión por la reforma de pensiones, una que aún no genera consenso y por lo tanto aún es difícil saber su destino. Lo que sí está claro es que la cita en la que se pensaba se comenzaría a votar en particular la iniciativa no llegó a ese puerto. Lo que sí quiero sugerirle que no empiece la votación hoy día. Para nosotros realmente fue una sorpresa cuando recibimos esta invitación, dado que habíamos tenido reuniones donde habíamos quedado de que íbamos a presentar nuestra propuesta entre martes y miércoles y que la íbamos a conversar con el gobierno. De hecho, esa misma jornada se filtró esta propuesta a un borrador de Renovación Nacional que se sumó como insumo al debate fuera, por ahora, de la instancia legislativa. La comisión ya había zanjado con algunas caras más largas que otras que la votación en particular comenzaría el martes que viene, así que este documento llega en la previa de esa jornada.
la propuesta que presenta el gobierno pone en riesgo los fondos de los trabajadores, puesto que no van a ir enteros a su cotización personal, individual, a su cuenta de ahorro de cada trabajador. Por el contrario, propone un sistema de reparto. Y aquí la primera diferencia sustancial con lo que plantea el Ejecutivo. Por ahora, la iniciativa de Renovación Nacional es que el 6% de cotización extra vaya 100% a capitalización individual, dejando fuera, insistimos, por el momento cualquier atisbo de solidaridad, salvo bajo una excepción. Hacemos solidaridad a través de un porcentaje, pero voluntariamente, de parte de los hombres hacia las mujeres, intrageneracional, o sea, entre quienes están cotizando en el mismo momento. Por ejemplo, yo puedo elegir a mi esposa, a mi pareja o a quien quiera beneficiar con una parte de mi cotización previsional para el futuro, considerando que las mujeres siempre tienen una menor cotización y también una menor pensión en el futuro por las labores propias del hogar y otras más, y por lo tanto podrá ser optativo ese beneficio. Otra diferencia con el Ejecutivo es que mientras la propuesta del gobierno plantea mejorar el monto y la cobertura de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, en algunos casos Renovación Nacional propone que llegue a 300.000 si es que el pensionado cotizó por 30 años. De ahí para abajo los montos irían en descenso con un piso de 218.000. Aquí es muy importante ceder posiciones y desde ese punto de vista yo reconozco que el gobierno ya ha hecho un esfuerzo importante en materia de pensiones. Ha dicho expresamente, porque así se lo presentó a Renovación Nacional fundamentalmente, que sus expectativas del 6% en materia de seguridad social o de seguro social bajan a 4%. Y de todas maneras con ese 4% es posible hacer solidaridad. Es decir, es posible aumentar hoy día las actuales pensiones de los actuales pensionados y no solamente de los futuros. Es que la propuesta del gobierno aún está en debate, no tiene zanjado, al menos públicamente, qué porcentaje de ese 6% extra iría a solidaridad. Lo que sí está claro es que hay una línea roja y para el Ejecutivo no todo puede ir a cotización individual. Otros puntos claves del proyecto son la creación de un sistema mixto de pensiones y, como se ha dicho, crear un seguro social sin las cuentas nocionales, que no tiene los votos en el Congreso y cuya idea ya está desechada. No hay nadie que haya dicho que Chile no requiere una reforma a las pensiones. Yo creo que ese es un punto que hay que destacar. Sí está claro que algunos quieren que toda la plata vaya a la AFP y sí las personas tienen que saberlo en sus casas. Eso significaría que las pensiones no pueden subir. Por tanto, creo que ahí tenemos una línea que no podemos cruzar. Es que bajo esta propuesta se plantea mejorar las pensiones actuales a través de un seguro social. En tanto, la iniciativa que pone sobre la mesa Renovación Nacional lo hace beneficiando solo a las mujeres, que a su juicio son el sector más urgente de ayudar. Parece que existe consenso en aumentar la tasa de cotización en un 6% a cargo de los empleadores y que probablemente la mejor fórmula supone que la mayor parte de esa nueva cotización vaya a cuentas individuales. No obstante, podría haber una porción que vaya a un mecanismo de solidaridad de tipo intrageneracional. Si existe un mayor aporte a las cuentas individuales de las personas, obviamente que las pensiones van a ver mejoradas. Aquellos que le queden más tiempo para pensionarse, el resultado va a ser mayor porque va a acumular más ahorro. Aquellos que le quede poco tiempo, se va a notar muy poco. Ahora, ¿qué porcentaje de ese monto va a ir a un área solidaria y a quién se le va a entregar? También podemos estimar que va a mejorar las pensiones. ¿En qué magnitud? Va a depender de qué monto se les destine. Y ahí es donde está el gallito político, pero ojo, porque la propuesta del gobierno del presidente Boric no es la primera que consideró un 6% adicional con cargo al empleador y con un componente de solidaridad. En medio del debate y a solo un año de terminar su gestión, el presidente Sebastián Piñera presentó cambios a su propuesta previsional. Y esa propuesta contemplaba precisamente la creación de un programa de ahorro colectivo y solidario, en el que un 3% de la cotización extra iba a ese fondo y otro 3% exactamente igual a la cuenta personal de cada afiliado a una AFP. Inmediatamente lo que había era un incremento en UEFs de las pensiones de los actuales pensionados, es decir, lo que entraba a ese fondo colectivo, una parte inmediatamente iba en directo beneficio de los actuales pensionados, es decir, ahí había un componente de reparto. Parte de la cotización de los actuales trabajadores iba directamente a beneficio de los actuales pensionados. Algo parecido también incluía, debemos decir, la reforma que presentó el gobierno de Michelle Bachelet algunos años antes. Y en ese fondo solidario, bueno, se contemplaba tener
beneficios en función del género, también en función de los ingresos, de tener pensión, o sea, de aquellos que tenían pensiones más bajas, poder elevarles más la pensión. O sea, era un beneficio solidario bastante amplio, por así decirlo. Sin embargo, esta propuesta, que algo de avance ya tiene en el Congreso, quedó en su segundo trámite constitucional en el Senado, tiene pocas esperanzas de ser revivido por la actual oposición. La Cámara aprobó ese 3 y 3, efectivamente era un proyecto que venía de la administración anterior, pero nosotros, actualmente, con la opinión de las personas en las encuestas, con lo que ha ocurrido con la PGU, creemos que el 3 y 3 ya no sirve, creemos que el 6% debe ir a las cuentas individuales y que toda la solidaridad que hay que hacer sea a través de PGU. Recordemos que si sube la PGU o se le ponen condiciones para subir, usted le sube a los pensionados de hoy las pensiones hoy. No se trata de 40 años más, como ha expresado la ministra del Trabajo. Y ahí está el debate en el Congreso. No son meses, son años, y tampoco es una, son varias, muchas, las propuestas para reformar el sistema de pensiones que han sido discutidas sin llegar a puerto, y la verdad es que las esperanzas de la ciudadanía son escasas. La verdad que lo esencial es que se piense en el 90% y no en el 10% de la población, o en realidad como en lo más ínfimo, y nada, que sea lo mejor como para las personas. Yo creo que hay voluntad, pero no creo que vaya a resultar. ¿Por qué? Porque quienes están en el poder, quienes son los que toman las decisiones, no quieren que eso suceda, y eso ya lo hemos visto de muchos años. Entonces no llegamos a ni una transacción, todos tratan de elegir derecha e izquierda, y al fin y al cabo todos tenemos que caminar por un mismo camino. Todos tenemos que buscar una transición justa y buscar lo mejor para los chilenos, que es lo que queremos todos al fin y al cabo. Y con este escenario llegamos a la semana clave. Este martes debería comenzar sí o sí la votación en particular de la reforma de pensiones. Al menos ese es el compromiso. Se fijó un cronograma y se estableció que la Comisión de Trabajo sesione 2 días a la semana. Se vota el pilar del decreto de ley 3500, que son las denominadas normas espejo, que son aquella legislación que es similar a la actual legislación y en donde nosotros esperamos que exista un acuerdo entre los partidos de oposición y los partidos de gobierno. Si el gobierno se abre a garantizar la plena libertad de elección en la administración de los fondos y en las inversiones, si se compromete a garantizar que vamos a subir la PGU y vamos a permitir que el 6% vaya en su gran mayoría o en su totalidad a las cuentas individuales, nosotros estamos disponibles a avanzar en ese acuerdo. Acuerdo que aún no sabemos si se materializará y si se hace, en cuánto tiempo saldrá a la luz. Recordemos que a la propuesta de pensiones del actual gobierno aún le queda mucho camino por avanzar en el Congreso y que esta sesión solo es uno de sus primeros pasos. Así que nos vemos el próximo martes con el inicio de la votación con la norma espejo, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Como se ven con ese tema, de quien vemos aquí, doña Alicia Contreras, que es nuestra nueva reportera en la comisión, en el Consejo, para ser más preciso, en el Consejo Constitucional. Bienvenida a estos espacios. Gracias. Ya tuvimos en Aquí se debate, así que qué gusto tenerte, porque es también una de las autoras de los podcasts Minutos Constituyentes, así que ya deben estar familiarizados con su voz. Ahora cada vez más se van a familiarizar además con su cara y sus conocimientos. Muchas gracias, Mónica. ¿Qué vamos a ver hoy día? Mira, hoy día, este viernes, se cumplió un mes de la instalación del Consejo Constitucional. Estuvimos ahí en la inauguración. Claro. Y como se cumplió un mes, queremos hacer un repaso de lo que ha hecho el Consejo Constitucional y lo que se viene para los próximos meses. Perfecto. Durante este mes, el Consejo Constitucional se instaló a su mesa directiva, claro, sus comisiones, y durante todas estas semanas las comisiones se han dedicado a escuchar a los invitados, escuchar los expositores, hacer sus preguntas, acompañado de los comisionados expertos que se pensaba que no iban a estar, pero han estado en todas las sesiones. Y estaba ahí atento. La experta asesorando y viendo. Tal cual. ¿Y por qué? Porque este mes ellos tienen que preparar las propuestas
propuestas de enmiendas. Claro. Hasta el 17 de julio pueden entregar sus propuestas para modificar el anteproyecto. Lo han hecho de forma sigilosa, poco se ha sabido, bien herméticos, pero están trabajando en bancada. La bancada republicana, de hecho, se reunió este fin de semana, publicó su foto, la UDI por su parte, RN y Evópoli por su parte, y el oficialismo en conjunto. Oye, pero los republicanos son los más ordenados para trabajar. Ordenadísimos, ordenadísimos, y cuesta sacarle información, hay que decirlo. Sí, está difícil tu reporteo, no te lo envidio. Oye, a todo esto que ha sido después, yo sé que lo vamos a hablar, pero ha sido también un mes de vida del Consejo y un mes, el mes de la participación ciudadana. Exacto. Que vamos a hablar después de eso. Sí. Bueno, como tú decías, los republicanos es difícil que hablen, pero sí trascendió, por ejemplo, esta semana que ellos están analizando la idea de, por ejemplo, disminuir los escaños en el Parlamento. Y ahí, se encendieron de inmediato. La alerta de inmediato, sí. Porque al Chile Vamos le incomoda un poco esta idea. Ellos están por redistribuir los distritos, pero no disminuir los escaños. El oficialismo está completamente en contra de esta idea, dicen que afecta a la representatividad, y del oficialismo lo que se ha sabido es que van a, por ejemplo, defender la paridad, el Estado Social de Derecho. Lo que ellos dicen es que saben que están en minoría, pero no quieren retroceder de lo que se logró en el anteproyecto constitucional. Porque tampoco les vendría bien que les dijeran ustedes pasaron la máquina ahora. De hecho, dando los créditos como siempre hacemos en NN Chile, me llamó la atención la entrevista de Aldo Valle, el vicepresidente del Consejo, que en el diario La Tercera decía: llama a la moderación a los republicanos respecto de las enmiendas, porque eso puede romper el equilibrio, porque el equilibrio que se logró con este acuerdo desde republicanos al PC en la comisión experta es precario dentro de todo. Entonces tampoco es como que tú le puedas cambiar todo y todos van a seguir alineados. Exactamente. Bueno, y como tú decías también, este mes se cumplió el mes de la participación ciudadana, y acá también es un hito importante porque el viernes se terminó el plazo para las iniciativas populares de norma. ¿Con cuál tecla es? No sé, el F5. No, F5. Así actualizando para ver cuántas entraban, porque en verdad hubo una avalancha en el último momento. El viernes fue infartante, así lo calificaron, porque ahí fue 1/3 de la participación del proceso. Qué buen dato, 1/3 el viernes. Sí, la Secretaría de Participación Ciudadana, casi 1/3 dice que se logró el viernes. De hecho, el viernes 19 iniciativas entraron ese día. Sí, y ojo que tenemos... ¿Tienes cuentas Threads o no? Todavía no. Alicia, yo le iba a promocionar la cuenta en Threads, pero tiene Twitter, así que la pueden seguir en Twitter. Sí, la recomendamos el otro día porque... además pueden ir siguiendo todo lo que es el proceso constitucional con Alicia, y además a través de los links de la Secretaría de Participación Ciudadana y de Consejo Constitucional. Proceso Constitucional se llama la cuenta. Te invito a que revisemos las 5 más votadas para que veamos de qué se tratan las temáticas. Había toda una broma en Twitter por esa. Por Chile por los animales. Claro, porque era si el plátano o los monos. ¿Quién ganaba? ¿Quién ganaba? Bueno, Chile por los animales busca proteger a los animales en la nueva Constitución. Fue la más votada hasta el último día, logró ser la más votada porque iba ganando con Mi Plátano. Chile por los animales estuvo en el proceso anterior, logró ser parte del borrador y busca consagrar a los animales como seres sintientes. Con Mi Plátano es la segunda más votada, y en el proceso anterior fue la más votada, tuvo 60.000 firmas, pero no prosperó en la convención. No. Ahora se espera que el escenario sea distinto por la conformación del Consejo Constitucional. Está por el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza, por un Estado sin pitutos. Esta, según la encuesta Research que salió hoy día, es la iniciativa con más apoyos de la ciudadanía que busca modernizar el Estado. Sí, y tiene que ver con la contingencia también. Pues. Además. Está bueno el nombre, además. Yo creo que esa entra. Y la quinta es una policía que nos proteja, que busca reforzar el legítimo uso de la fuerza pública. El anteproyecto da este tema a la ley, no en el anteproyecto. Claro, porque las normas de uso de la fuerza harían en la ley, no en la Constitución. Exactamente. Esa es la opinión de los expertos. Y ahí se va a mezclar con otra discusión, Alicia, que no sé qué tan candente está el capítulo especial para Fuerza Armada. El viernes se habló de ese tema porque está la duda si se puede o no agregar un nuevo capítulo. Sea de eso o de otro tema, digamos. Exacto. ¿Ya? La Secretaría emitió un formulario donde señala cómo se deben presentar las enmiendas, y ahí dicen que sí se puede agregar un nuevo capítulo. La mesa directiva, por su parte, dice que es un tema que hay que hablar entre las bancadas. De hecho, el viernes había una reunión respecto a eso y se suspendió. Dicen que porque están divididos en torno al tema.
Oye, y tú de las 5, ¿a cuáles le ves más posibilidades? Está difícil porque Chile por los animales fue un tema que entró en la convención anterior. Depende cómo se redacte, ¿no? Exacto, porque sí hubo muchas críticas de calificar a los animales como seres sintientes, pero tiene mucho apoyo ciudadano, entonces hay una presión de la ciudadanía para eso. Con Mi Plata No, la oposición está por ella. El oficialismo dice que toparía con el Estado Social de Derecho, que no es compatible. Entonces ahí también está la división. Por un Estado sin pituto, sí. Yo creo que esa va a entrar sí o sí. O sea, ¿quién se puede oponer a esa? O sea, el que se oponga a esa se quema. O sea, no. Tal cual. Sí. Te invito a que revisemos el cronograma, el calendario de lo que se viene para los próximos meses. El primer mes ya pasó, el Consejo Constitucional tiene 4 meses para hacer su propuesta de nueva constitución, el 5.º mes es para la comisión experta para que la revise. Entonces, el 17 de julio termina el plazo para presentar las enmiendas, ahí empieza el debate, ahí vamos a ver... No, eso está bueno, ahí sí. Sí, la parte más entretenida, parte más entretenida. En agosto se van a discutir y votar en las comisiones las propuestas de enmienda. Ahí son 3/5 para aprobar las propuestas en las comisiones, las 4 comisiones. Y también y después también en el plenario. Exacto. Septiembre. Esa es una buena... ¿Sabes por qué eso es importante, Alicia? Que lo conversamos en algún momento, o ustedes lo dijeron en Minutos Constituyentes, en el podcast, porque... antes podía algo pasar en la comisión y que después, porque era menor el nivel de respaldo que tenía que estar en la comisión, exacto, y después iba al pleno y ahí lo rechazaban. Exacto. Pero en cambio aquí ya puede ser un mejor indicador de lo que va a quedar al final, lo que se apruebe en una comisión. Exacto, porque yo hoy día hice el ejercicio de ver cuál es el quórum para cada comisión, porque son 3 de 12 personas y 1 de 14. Serían 7 el quórum. En todas las comisiones lo logran los republicanos y salían a la UDI, que eso lo pueden hacer en el Consejo, en el Pleno. Entonces, septiembre va a ser la discusión en el Pleno, ahí 3/5 es el quórum, 30 consejeros. Y después, el 30 de septiembre, ellos terminan su propuesta de nueva constitución para que la revise la comisión experta. La comisión experta, en la siguiente lámina, ellos pueden hacer observaciones a la propuesta de los consejeros. Y el 12 de noviembre ellos van a debatir las observaciones que le haga la comisión experta a esta propuesta. Estas observaciones se van a votar y sí, pueden ser aprobadas por 3/5 o rechazadas por 2/3. Si es que no se logra eso, se arma una comisión mixta. Claro, si están entre medio de esas dos cifras, comisión mixta. 6 consejeros, 6 comisionados. Ellos hacen una propuesta de solución. El 13 de noviembre se determinaría cómo sería esta comisión experta, si es que la hay. El 30 ellos votan las propuestas de solución y el 6 de noviembre se hace la votación final del texto íntegro. Y el 7 se entrega la propuesta de nueva constitución. Para el 17 de diciembre el plebiscito de salida. No queda tanto, queda... No, pues si los plazos están, pero así, acotadísimo. Y hasta ahora se han respetado. Pero no ha pasado mucho, así que se esperaba que se cumpliera hasta este momento. ¿Hay temor, Alicia, de que cambie mucho el ambiente una vez que empiece el tema de las enmiendas y la discusión? Sí, de todas maneras. De hecho, hasta ahora se esperaba que se reunieran los republicanos con Chile Vamos, porque para hacer en conjunto sus enmiendas, hasta ahora no se han logrado reunir. Creen que no va a resultar eso, que los republicanos irían solos, Chile Vamos por otra parte. Entonces estamos atentos a lo que pase después del 17 de noviembre, cómo va a ser la discusión. Ahí va a ser la parte entretenida. Hasta ahora está todo tranquilo, todo bien hermético, bien sigiloso. Así que ya, vamos a estar atentos porque así en línea súper gruesa uno puede obviamente presumir que los que menos quieren cambiar son el oficialismo y los que más quieren cambiar son de la oposición. Así que vamos a estar atentos. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Mónica. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por toda la información. Y lo voy a tener que preguntar a mi jefa porque ya se me olvidó. ¿Con qué vamos a ir ahora? ¿Con qué seguimos? Y es que esto no para y tenemos una súper entrevistada después, la senadora Paulina Bonanoy, después de esto, pero tenemos que contarles de qué se trata. La oposición, o buena parte de ella, sigue pidiendo que salga algún ministro y algunos, como el presidente de la UDI, lo hacen con nombre y apellido, el ministro Giorgio Jackson. ¿Por qué? Si él no está involucrado directamente con el tema de democracia viva, cómo ha manejado la denuncia que él recibió respecto a Atacama. Bueno, eso y más lo vamos a ver en la siguiente nota.
el ministro de Desarrollo Social. Se hace bien insostenible en este minuto su presencia en el gabinete. El presidente de la República tiene que hacer responsable políticamente a los ministros involucrados. Muchos han dicho que Jackson no está directamente involucrado. Él es el factotum de Revolución Democrática. Los ministros Jackson y Ávila deberían asumir su responsabilidad política y dar un paso al costado. 3 semanas ya han pasado desde que estalló la crisis por el caso Convenios, que ha mantenido bajo presión a la moneda. La oposición insiste en que deben hacerse valer las responsabilidades políticas y miran en particular al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, uno de los ministros más cercanos al presidente Gabriel Boric y uno de los fundadores de Revolución Democrática. Creo que la ciudadanía espera que esto no se convierta en un gallito entre partidos políticos, sino que las personas responsables de eventuales actos de corrupción tengan la sanción que corresponde. Creo que involucrar al ministro Jackson en esto es bastante poco procedente y veo que más bien hay un oportunismo. Racionalmente no se entiende la solicitud que tiene la oposición respecto al ministro Jackson. Pueden haber opiniones, simpatías, etcétera, respecto de su gestión. El foco con el ministro Jackson ya parece más algo patológico que algo que tenga que ver con racionalidad de algún tipo. Espero yo que a la vuelta del viaje a Europa del presidente Boric, ojalá él defina si hay que hacer cambios o no en el equipo, pero eso es separado de llegar a investigar hasta el final a los responsables de este caso. Es que principalmente militantes de Revolución Democrática son los protagonistas del escándalo del traspaso de dinero de parte de algunos ministerios a determinadas fundaciones, fondos estatales que estarían en proceso de ser restituidos en el caso de Democracia Viva. Así lo afirmó a TVN el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien ahora cumple un rol clave en la contención del caso. A 3 días de iniciar su viaje a Europa, el mandatario asistió a la tradicional ceremonia de juramento a la bandera del ejército, lugar donde no dio declaraciones. Será la responsabilidad política, para eso es un rol insustituible de la Cámara de Diputados, que tienen esa visión, y la responsabilidad del gobierno, de donde finalmente hacen caer estas responsabilidades que obviamente están existiendo y día a día se van conociendo cada vez más irregularidades. Considero que el ministro Montes y el ministro Jackson hoy día deben permanecer a la cabeza de esos ministerios y hacerse cargo de investigar cada peso que ha salido por trato directo a través de estas fundaciones, corporaciones, desde estos ministerios. Creo que la estrategia de sacar a ambos es tratar de parar un poco esta investigación y no lo vamos a permitir. Traspasos de dineros públicos desde el Ministerio de Vivienda en convenio con fundaciones privadas que mantiene a Carlos Montes, ministro de la cartera, bajo la lupa, y también con peticiones de renuncia y una amenaza de una posible acusación constitucional por parte de la oposición, medida que desde su partido no están de acuerdo. Una cosa distinta es que se quiera involucrar al ministro Montes y al ministro Jackson como que ellos tienen responsabilidades directas en los hechos que han ocurrido, cosa que no me parece y no corresponde, porque ellos no han actuado directamente en esos hechos. Hay que actuar con seriedad, sin andar pauteando al presidente. El llamado es a la oposición a no tratar de sacar réditos y ventajas políticas pequeñas. Dejemos que las instituciones funcionen y realicen bien su trabajo, aplicando todo el rigor de la ley. Desde el Ejecutivo confirman que se le pidió al Consejo de Defensa del Estado estudiar la presentación de querellas e indagar en el ámbito penal la búsqueda de responsabilidades. Declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, en Canal 13, donde también indicó que no hay ningún elemento que vincule a Jackson con el caso. Esto luego de que Renovación Nacional presentara una querella según ese partido para esclarecer los hechos. Hemos presentado 14 proyectos de ley y 27 medidas administrativas que nos van a ayudar a tener una mejor entrega y fiscalización de los recursos públicos. Llamamos al gobierno a dejar este negacionismo en contra de la corrupción que ellos mismos han generado. Son 9 las regiones con indagaciones abiertas por el traspaso a fundaciones por más de 14.000 millones de pesos desde la región de Arica hasta Aysén. Bueno, estamos listos junto a la senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Muchísimas gracias por acompañarnos más llegando desde Linares. Bienvenida. Muchas gracias. A ver, ¿es la crisis de los convenios tal vez la mayor desde el retorno a la democracia que ha tenido un gobierno, o a lo menos la mayor de este gobierno? Yo creo que es una crisis de bastante envergadura y que
creo que tenemos que tomarla con la responsabilidad que tiene el hecho de fallarle a la ciudadanía, de la crisis de credibilidad que existe, y si uno ve cualquier encuesta, los partidos políticos, el Congreso en general, las instituciones están muy mal evaluadas y con una falta de credibilidad, que esto solo hace que se refuerce esa falta de confianza y de credibilidad. ¿Y es la peor de este gobierno, es la peor crisis que ha tenido hasta ahora este gobierno? Yo no sé si uno puede hacer un ranking de crisis, pero... ¿Se me ocurre que otra más? Sí, efectivamente es una crisis grande, que no hay que bajarle el tono, y creo que amerita además que sea prioridad para el gobierno en cuanto a cómo la enfrentamos. Me parece que aparte del anuncio de esta comisión que se hizo la semana pasada de nivel presidencial y que va a entregar algunas propuestas en relación a las fundaciones, yo echo de menos también que exista una mayor énfasis en otras medidas. Por ejemplo, en que se revisen otras comisiones que hubo, porque todos los gobiernos han tenido alguna comisión relativa a la transparencia por algún hecho o algún escándalo de su momento. Y de ello han salido bastantes propuestas, muchas de las cuales se hicieron legislativas, pero otras quedaron a medio camino, y eso debiéramos retomarlo. Lo vamos a hacer desde el Congreso muy probablemente. Eso no requiere la acción del gobierno. Senadora, ¿usted cree que el gobierno debiera haberse querellado? Yo creo que sería positivo que el gobierno se querelle, porque sabemos que han puesto todos los antecedentes a disposición. El ministro de Vivienda viajó a la región a entrevistarse con el fiscal y a poner todo a disposición, pero la querella también demuestra una mayor proactividad en el sentido de agilizar diligencias, de poder ser parte del proceso, cosa que hoy día el gobierno no lo es. O sea, ¿usted no esperaría en el fondo lo que se ha hecho de que se entregue al Consejo de Defensa del Estado, esperar que decida, o sea, usted iría más rápido con la acción directa del gobierno? Ese es un análisis que probablemente se ha hecho... Claro, pero desde su perspectiva sería mejor querella ya. Yo creo que no está de más que pudieran querellarse. Perfecto. Quiero preguntarle, antes de que sigamos analizando el tema penal o el tema de las responsabilidades, ¿cómo lo ha hecho el presidente de la República? Hoy día la ministra del Interior misma reconocía que probablemente se había expuesto más de la cuenta. No sé cuáles fueron las palabras textuales, de hecho las podría buscar, pero dijo, la verdad es que las objeciones de la oposición con esto tiene que ver con otra reforma, pero dijo que se había expuesto, que había quedado expuesto, lo reconocía. Creo que el presidente ha actuado con bastante honestidad de él, de sentir, porque tal vez lo más fácil sería restarse, no participar y que fueran otros los voceros. Aquí y tengo eso se le ha criticado. A lo mejor en ese espíritu de dar la cara puede haber quedado más expuesto, pero primero puso las manos al fuego, puso las manos al fuego, dijo que no pongo las manos al fuego por nadie. Después dijo que por qué se cuestionaba al Seremi del Maule y a la delegada presidencial del Biobío. Resulta que ya no tuvieron que sacar al Seremi del Maule. Siempre decía, con los antecedentes que tengo hasta ahora, pero ¿era necesario que el presidente de la República defendiera al Seremi y a la delegada? Yo creo que hay que valorar que el presidente haya dicho en una primera instancia, aquí vamos a investigar, caiga quien caiga, que la actividad que ha desarrollado el ministro Montes también ha estado orientada a entregar todos los antecedentes con la máxima prontitud y a colaborar con la acción de la justicia. A mí me parece que eso es lo fundamental, que esto se esclarezca prontamente, que la Fiscalía Nacional le dé también una prioridad a esto, porque hay que buscar, tal como hicieron las diligencias primeras, muy rápidamente los allanamientos, incautaciones. Yo quisiera que también el sistema funcione de la misma manera, con esa agilidad, porque la verdad es que después vemos que para formalizar hay que tener antecedentes. Yo creo que cuenta ya la Fiscalía con suficientes antecedentes para proceder a la formalización y a partir de eso fijar un plazo de investigación breve, no un plazo de años, porque esto requiere que la ciudadanía tenga el conocimiento de lo que ocurrió, de si esto está encapsulado a 2 o 3 instituciones como aparentemente es hasta ahora, o si es una práctica generalizada de otras instituciones, si hay más personas involucradas. A mí
son me bastante parece, más las regiones y las instituciones que dos o tres hasta el por eso lo digo, que es necesario que se esclarezca cuál es el nivel. ¿Se expuso de más o no el presidente? Yo creo que él actuó de buena fe y salió a decir lo que él pensaba. Sí, pues, claro, que salió y a hacer evidentemente en enfrentar el tema, obviamente se expuso, pero me parece que ya las acciones que se han tomado son las adecuadas, que puede haber mayor proactividad, como decía, a lo mejor querellándose. Perfecto. Pero que esto requiere celeridad de todo el sistema, no solo del gobierno, que es parte de este proceso, sino que de las autoridades judiciales y del Ministerio Público. Senadora, ¿qué es lo más grave que ha hecho, que no ha hecho el senador Latorre en su manejo de crisis? Mire, yo fui bastante crítica respecto del cómo no nos comunicaron acciones. Yo creo que cuando uno forma parte de una coalición y está trabajando en conjunto, podemos tener distintas diferencias, pero las cosas se conversan. Se lo dije a Juan Ignacio, me molestó y se lo hice saber. ¿Le molestó que no le avisaran, por ejemplo, que iban a pedir una comisión investigadora? Claro, porque cuando tú estás tienes diálogo y conversas y se dice, a ver, ¿qué van a hacer? Porque Revolución Democrática, ¿qué hizo? Pasó al Tribunal Supremo, al Ceremi y a Andrade, pidieron también el Tribunal Supremo para la diputada, luego se querellaron. Él nos notificó de todas estas acciones en una reunión de partidos políticos. Y luego le preguntamos, ¿iban a hacer algo más? No, nada más. O sea, omitió que iban a hacer una Yo no sé si lo omitió porque no sé si a esas alturas habían tomado la decisión. Ya. Lo que sí sé que eso fue el viernes y el día lunes hubo comité político y ahí en el comité político nadie mencionó nada de aquello. Entonces, después nos enteramos por la prensa. Y yo creo que cuando uno trabaja en conjunto y hay un tema que nos afecta a todos, porque esto afecta no solo al gobierno, afecta a la política, afecta a todos los partidos políticos. La credibilidad está en juego y por lo tanto las acciones que se decidan tienen que también ser comunicadas. Entonces yo les dije, nosotros tenemos un chat, por último, en un chat. Ahora, conversamos, entendí sus razones, que no las comparto, pero lo entiendo. ¿Y cuáles son sus razones? Que no tuvieron tiempo. Pero no en mandar un WhatsApp se demora por nada. eso, pero yo digo también el momento político exige, hablando de ese Mónica, que nosotros seamos responsables aquí. Yo me puedo molestar, pero tampoco podemos no centrarnos en lo que es el verdadero problema. Aquí el problema es el que hay que solucionar. Sí, pero senadora, ya que usted menciona ese chat, en ese chat el propio Latorre hizo una alusión a que espero enviarles un interlocutor más válido. Y esto viene de que usted fue súper dura y dijo, no por esto de la comisión investigadora, sino que a raíz, cuando usted se entera que Latorre y otros miembros de su directiva sabían antes de este escándalo, aún con información parcial, como él ha dicho, según es la versión de él, a ustedes les molestó también eso, que no les dijeran antes, porque se enteró antes que saliera en timeline el medio que publica esta información. Hubo una reunión de la directiva de Revolución Democrática con parte de los asesores de Catalina Pérez y se habló este tema. O sea, él sabía que iba a venir, pero dice que tenía información incompleta, dice el senador Latorre. Entonces usted salió muy molesta y dijo, el senador Latorre ya no es un interlocutor válido. ¿Qué quiere decir que no sea un interlocutor válido? Bueno, me refería a eso y tampoco debe ser el centro de la preocupación de nuestra hoy día. Que evidentemente las relaciones, como todas en la vida y las políticas, se construyen con confianza. Y yo sentí que no había habido la suficiente honestidad de parte de él en comunicarnos que él sí tenía conocimiento de hechos cuando estuvimos en reuniones. Por lo tanto, ahora el hecho de que él no vaya mañana a la reunión de partidos políticos tiene que ver con que es a la misma hora en que él está en el Congreso. No, sí, en otras ocasiones ha ocurrido y de hecho por eso habíamos trasladado las reuniones a los viernes, porque los días lunes los parlamentarios que son presidentes de bancada, jefes de bancada, tienen que estar a las 9. ¿Sigue sin ser un interlocutor válido el senador Latorre? Nosotros tenemos que conversar entre todos y construir soluciones, la verdad. Pero ¿sigue o no sigue siendo un interlocutor válido?
tenemos que validarlo. Ya, pero todavía no es válido. No. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que usted no va a conversar con él, que no se va a reunir con él? Que uno no puede caer en niñería. ¿Sí? La verdad es que cuesta construir confianza y bueno, tenemos que trabajar hoy día en conjunto entre todos los partidos políticos para poder salir de esta situación y proponer soluciones, Mónica. Si esto no es un problema de los partidos, o sea, hoy día es un problema de todos y es un problema que tenemos que enfrentar con altura de mira, con visión de país y en conjunto con todo el arco de las fuerzas políticas. Incluso en la Constitución, ¿por qué no se puede poner una norma, incorporar con mayor énfasis la transparencia, la probidad, el servicio público, la función pública, la modernización del Estado? Antes que nos acabe el tiempo, senadora, porque nos queda poquito tiempo y no quiero dejar fuera los 50 años, así que va a tener que pasar un poquitito, pero para alcanzar a preguntar. Antes de cambiar de tema, quiero cerrar con algo. ¿Sería aceptable para el Partido Socialista que el gobierno sacara al ministro Montes? No. No es aceptable porque la verdad, bueno... ¿Y qué se romperían las facultad del presidente? ¿Se van del gobierno? ¿Qué harían? Mire, la verdad es que este es un episodio bastante complejo para todos y creo que el ministro Montes ha dado todas las muestras de estar, digamos, con la disposición a colaborar a salir del problema. Él pudo haber renunciado el primer día, haber dicho, mire, hasta aquí nomás llego, y su responsabilidad con esto, política, digamos, de ponerse a disposición de solucionar el problema, yo creo que también el presidente la valora. ¿Y si sacan a Montes y a Jackson, ahí sería menos duro para el PS? No, es que esto no se trata de empatar ni de buscar soluciones. Los ministros siempre están a disposición del presidente y el presidente es quien decide la permanencia de ellos. Pero sí creo que sería muy ingrato y muy injusto para el partido y para el propio Montes que fuera removido en estas condiciones. Quiero preguntarle por los 50 años del golpe de Estado. ¿Debió salir o no Patricio Fernández de su puesto? ¿Estuvo bien o no que se le aceptara la renuncia? Yo lamento lo que ocurrió con Patricio Fernández. En primer lugar, valoro que él haya puesto su renuncia, digamos, fundamentado la renuncia, en señalar que se había vuelto un obstáculo y que no quería formar parte del problema, digamos, aun cuando creo que porque finalmente las asociaciones de derechos humanos se negaron a ir a actos que estaban organizados. Entonces él dice, yo no quiero ser parte de este problema y quiero que se conmemoren los 50 años adecuadamente, y se pone al margen. Y eso hay que valorarlo, porque finalmente, más allá de que creo que no tenía ninguna razón para salir, yo escuché varias veces la conversación con Garretón, él jamás hizo ningún acto que uno pudiera calificar de negacionista, al contrario, valoró los derechos humanos y criticó las violaciones a los derechos humanos. Entonces creo que aquí cuando se caen culturas de cancelación a mí me preocupa. Ya, y quiero preguntarle por eso, porque Lautaro Carmona dijo en el diario La Tercera que el Partido Comunista no había pedido como Partido Comunista que saliera Patricio Fernández y que el partido era más grande que figuras emblemáticas como Carmen Gert, por ejemplo, que sí lo pidieron, y otros. La pregunta es, ¿qué tanto peso tuvo, a su juicio, el Partido Comunista, o fueron más las agrupaciones de derechos humanos para que saliera Fernández? O sea, si usted, en el fondo, le cree su argumentación a Lautaro Carmona. ¿Y cómo están las relaciones del PS con el PC en todo este contexto? Bueno, el partido, yo le creo a Lautaro que ellos como partido no pidieron, porque nosotros hemos estado permanentemente citados a reuniones por los 50 años, donde ha estado el ministro de Cultura y ha estado Patricio Fernández, y donde han expuesto cuál es la línea de trabajo, que nunca fue que el gobierno se hiciera cargo tampoco de conmemorar, sino era más bien sugerencia o en torno a cómo abordar las distintas temáticas, cómo lo iba a tomar el gobierno, que era con una perspectiva de memoria, pero sobre todo de democracia, de relevar la importancia de la democracia y de los derechos humanos y de una visión de futuro. Y nunca hubo críticas a esa postura del gobierno de nadie, de todos los que estábamos en las mesas. ¿En serio? Por supuesto hacíamos aportes. Dicen que usted estaba preocupada porque no se hablaba mucho de memoria. No, nosotros cada uno ponía lo que entendíamos que debíamos ¿cómo se llama? Relevar.
pero no hubo una crítica fuerte que dijéramos, mire, nos vamos de esta mesa. Usted le cree a Lautaro Carmona. Pregunta, ¿cómo están las relaciones entre el Partido Socialista, para ir cerrando, y el Partido Comunista a raíz de esto? Y en general en la alianza de gobierno, porque algunos dicen que podría acercarse, por ejemplo, el Partido Socialista con Convergencia Social, ahora que está más de capa caída, Revolución Democrática, y construir, decía, por ejemplo, plantea Yoñant en la tercera, un nuevo eje. En general, por las reformas, por el devenir del gobierno, ¿cómo están las relaciones entre el PS y el PC? Lo peor que puede hacer los partidos políticos en medio de una tormenta, empezar a cambiar ejes de trabajo. Yo creo que hoy día nosotros podemos conversar, el Partido Socialista conversa con todos los partidos de la coalición, de la alianza de gobierno, tenemos más afinidad con algunos que con otros, pero frente a la coyuntura y frente a ciertos temas, nosotros somos sumamente claros y en el caso con el Partido Comunista, yo tengo una diferencia, y más que con el Partido Comunista, con las asociaciones, cómo lo enfrentaron este tema, porque creo que no es la forma de pedir que se saque a alguien, y más aún porque no dijo lo que dicen que dijo. O sea, ¿y con qué partidos tienen más afinidad en el PS hoy día? Bueno, precisamente tenemos una afinidad importante con el socialismo democrático, que es algo histórico, pero también tenemos afinidad con Convergencia Social por la forma en que nos enfrentamos a las distintas problemáticas del país y a las soluciones. ¿Más que con el PC? Es que con el PC tenemos diferencias desde nuestro origen, que no es algo que sea para escándalo. El Partido Socialista nace como un partido muy crítico del Partido Comunista, hace 90 años. Entonces, esto no es algo de hoy día, no es algo coyuntural, es porque tenemos diferentes formas, y por lo pronto el Partido Socialista hace muchos años se declaró que es un partido que no es marxista. Sí. Y no sé si estos 50 años reviven de alguna manera las diferencias, porque algunos han dicho que hay un cambio de eje, que durante la UP el PC fue un elemento de moderación, y quienes propugnaban que una de las opciones era la vía armada era el Partido Socialista, y que en cambio hoy día el Partido Socialista porta moderación y el que extrema las cosas es el Partido Comunista. ¿Se reviven esas diferencias y se constatan con un cambio de eje hoy día? Yo creo que el Partido Socialista sufrió, al igual que el Partido Comunista, sufrimos pérdidas de muchos de nuestros militantes que fueron asesinados, están hasta el día de hoy detenidos, desaparecidos, tenemos ejecutados políticos. En la sede de nuestro partido tenemos un memorial que tiene más de 500 compañeros y compañeras que cayeron durante la dictadura y después de la dictadura. Y eso hace que tengamos una posición importante frente a la defensa de los derechos humanos, pero hay una diferencia, que nosotros después de la dictadura, o sea, durante la dictadura, hicimos un proceso de crítica y de autocrítica muy profundo, y que nos hace sentir que no sobró con la suficiente lealtad con el presidente Allende, que el partido no estuvo a la altura de ese desafío histórico, y por lo tanto eso también nos hace hoy día tomar la responsabilidad de ser parte de este gobierno y de haber sido parte de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, con esa mirada, una mirada de responsabilidad, con una mirada de futuro, y también con una mirada en que tenemos que apuntar a hacer cambios, cambios importantes para la ciudadanía, para nuestro país, que sean aquellos cambios que la gente está esperando, que sean mayoritarios, que construyamos mayorías para hacer esos cambios. Perfecto. Senadora, muchísimas gracias por haber venido desde el Maule hasta acá, hasta con un taco en el puente Lilcay, más de una hora, pero ya la ministra dice que esta semana ya debería estar casi. Se lo cobramos. Ya, ojalá. Gracias, senadora. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, y cambiamos de tema para contarles que la Policía Nacional de Bolivia detuvo a 14 personas por su presunta participación en el robo de un vehículo en Chile, y por el que 2 chilenos habrían sido atacados en su intento por recuperarlo. Las autoridades confirmaron que el camión fue recuperado y devuelto a sus dueños. En cuanto al estado de salud de los chilenos, aseguraron que uno está hospitalizado por una herida de arma de fuego y otro fue ubicado a 130 kilómetros de la ciudad de Oruro. La policía además realizó 15 allanamientos en torno a la investigación del caso. Hemos estado trabajando con las autoridades de dicho país desde que nos enteramos de la situación de nuestros connacionales.
Por esto, se llevaron a cabo diversas reuniones para dar con ellos y entregar tranquilidad a sus familias. Con respecto a esto mismo, uno de los afectados se encuentra hospitalizado en el Hospital San Juan de Dios con diagnóstico de trauma torácico por herida de arma de fuego, en estado reservado. El segundo compatriota, que se encontraba desaparecido, fue ubicado el día de ayer por funcionarios de la Policía Nacional de Bolivia, en un sector ubicado a 130 kilómetros de la ciudad de Oruro, en buen estado de salud, siendo trasladado a un cuartel policial de la misma ciudad. Y en otras informaciones, la JUNAEV calificó la denuncia del exdirector del organismo sobre el millonario pago por raciones de alimentos como, comillas, errónea y antojadiza, una polémica que se da en medio de la acusación constitucional contra el ministro Ávila, que será votada el próximo miércoles. Nos lo cuenta Magdalena Fuenzalida. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEV, está en el ojo del huracán, tras la denuncia de su exdirector, Cristóbal Acevedo, quien acusó el pago de 3.500 millones de pesos por tan solo 30 colaciones, es decir, 117 millones de pesos por cada ración. Desde la JUNAEV han salido a aclarar en distintos comunicados este hecho. En su última declaración indicaron que las tablas difundidas por el señor Acevedo son de elaboración propia y no corresponden a información oficial. El cruce de datos que él realiza con esta información es erróneo y antojadizo. Aún así, el momento es crítico. Es que precisamente el escándalo estalló el jueves 6 de julio, cuando el exdirector de la entidad denunciaba este hecho en una audiencia de la comisión que revisaba la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Pareciera ser bastante desproporcionado pagar por una pequeña cantidad tal volumen de recursos. Yo no tengo otro interés que transmitir información que recibí y que personalmente también pude chequear. Acevedo indicó que la información fue entregada por exfuncionarios de la institución y que confirmó los datos en el portal de transparencia de JUNAEV. Su acusación apunta a dos hechos: una modificación de la asignación fija de raciones y a este sobrepago a una empresa por 30 raciones de colación. Aún así, desde algunos sectores indican que hay incongruencias. Él confunde y mezcla gastos fijos, que son aquellos que se utilizan para el pago de remuneraciones de los trabajadores, con los pagos específicos que se determinan de acuerdo a las raciones entregadas a cada establecimiento. No hay ninguna ración de alimento proveída por JUNAEV que cueste el monto al cual él hizo alusión. Ya dentro de los 7 capítulos acusatorios contra el ministro de Educación, se le apunta a incumplimientos en el rol de JUNAEV, en la entrega de cuadernos a estudiantes del sistema público con un inserto sobre educación no sexista e irregularidades en los programas de alimentación. Ahora se suma este nuevo antecedente. O sea, decir que el ministro de Educación no tiene nada que ver con que se produzca una cosa como esa en la JUNAEV nos parece escandaloso. Y lo otro que está diciendo es que estos hechos no dicen relación con la acusación. Perdón, el capítulo 6 de la acusación explícitamente se refiere a estas licitaciones, a estos sobrepagos y a esta situación en particular. Pero esto sin duda, de no solucionarse y de no aclararse, por supuesto, que dañaría aún más la imagen alicaída del actual ministro. Aún así, desde el oficialismo defienden al secretario de Estado. Seamos respetuosos de la presunción de inocencia, estudiemos la acusación constitucional en su mérito, pero de allí a que cualquier acusación al voleo implique la necesidad de que las autoridades tengan que estar dando respuesta, me parece que no es bueno para la convivencia. El entre comillas escándalo de la JUNAEV, que lo dice una persona sin ningún argumento en la comisión y donde van muchos expertos penalistas que señalan que no hay ningún argumento para esta acusación constitucional. Y por lo tanto me parece que ocupar este mecanismo de manera tan irresponsable resta credibilidad a la gente. Si bien desde la comisión encargada de analizar la acusación constitucional aclararon que estos antecedentes de pago irregular no son parte del libelo acusatorio, algunos creen que podría jugar un rol clave. La oposición ha traído a algunos invitados a la comisión, en particular el señor Acevedo, que ha mentido flagrantemente. Que tengan que estar ensuciando la acusación demuestra la falta de fundamentos que tiene. No me cabe duda que en los pasos que vienen, sesiones del lunes, defensa el lunes en la tarde, votación en la comisión el martes y votación en sala el miércoles, va a primar la cordura, se va a rechazar esta acusación constitucional por ser total y absolutamente sin fundamentos. Hemos presentado una acusación seria, responsable, con los suficientes argumentos para que el ministro Ávila
sea destituido. Y sin duda, la crisis de confianza que hoy se está viviendo en Chile tiene que ver también con esto, y por eso creemos que tiene que ser acogida esta petición de salida del ministro Ávila a través de la acusación constitucional. Este miércoles 12 de julio será la fecha clave para que la sala vote la acusación constitucional. Por su parte, desde Junaev indicaron que como institución ya han solicitado una auditoría a Contraloría para esclarecer los hechos. Un sismo de 5,6 grados afectó esta tarde a la zona central del país. El temblor, que alcanzó una intensidad de 6 grados, fue percibido entre las regiones de Coquimbo y el Maule. Según el Centro Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó 15 kilómetros al norte de Farellones y tuvo una profundidad de 110 kilómetros. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, en tanto, descartó la posibilidad de un tsunami. La máxima percepción fue acá en la región metropolitana con una intensidad 6, mientras que en la región de Coquimbo y en la región del Maule la máxima intensidad alcanzó los 4. Al momento, de acuerdo al balance que han realizado nuestras direcciones regionales de Senapred, no se reporta afectación a servicios básicos, infraestructura o personas. Este evento no tiene ninguna vinculación con la falla de San Ramón, por ende un evento independiente. A la población principalmente el llamado es a la tranquilidad, al autocuidado. Vuelve la Instagram, prodigio, lo que sea. Por Dios. Estoy con la garganta, pero ahí voy a llegar a tolerancia si rasguñando. Se nota el invierno ya. Sí, se nota, tanta gente resfriada, tantos niños resfriados. Bienvenida, es que esto que viene del verano europeo, así que bueno, en fin. Bienvenida nuevamente a CNN Prime. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿con quién empezamos? Bueno, muy bien dentro de lo que se puede. ¿Con quién empezamos? Vamos a hablar de toda la expectativa que hay ante esta nueva cumbre de la OTAN que ya se va a desarrollar el próximo martes. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya está en Europa, parte una visita al Reino Unido, que ya está, digamos, en ese país, parte el día de mañana. Esto es la previa a este importante encuentro que se va a realizar en Lituania y con toda la atención por, cierto, la guerra en Ucrania. Además, porque hay cierta expectativa, se podría decir, sobre todo por parte del lado ucraniano, ante un eventual anuncio sobre respaldar, ya sea en el corto o incluso en el largo plazo, una adhesión de este país a este grupo. Bueno, ante esa situación es que el presidente Joe Biden, en conversación con CNN, ha nuevamente cerrado la puerta a esa posibilidad. Primero, indicando que el país no está preparado para aquello, ya sea por sus instituciones, por también los índices de democracia y de corrupción. Recordemos que en Ucrania hay también un problema de corrupción. Y por cierto, porque esto significaría un enfrentamiento mucho mayor con Rusia, considerando el actual conflicto, y también, por cierto, porque en la OTAN está el artículo 5 que considera que una agresión a uno de los Estados miembros es una agresión al grupo. Bueno, vamos a escuchar, Mónica, te invito, declaraciones del presidente Joe Biden precisamente sobre este tema en la antesala de esta nueva cumbre de la OTAN que se va a realizar esta semana que va a comenzar. No creo que Ucrania esté lista para ser miembro de la OTAN. Mantener unida a la OTAN es realmente fundamental. No creo que haya unanimidad en la OTAN sobre si incluir o no a Ucrania en la familia de la OTAN ahora en este momento, en medio de una guerra. Eso en cuanto a esta cumbre de la OTAN y las declaraciones que daba en la previa. Entonces, el presidente estadounidense baja, por cierto, estas expectativas de cierta manera que hablábamos que podrían existir en Ucrania, aunque desde el inicio de la guerra se sabía también que los países de la OTAN, sobre todo potencias como Alemania y Estados Unidos, se negaban a esa posibilidad, principalmente porque significaría un enfrentamiento ya directo con Rusia y una escalada mucho mayor de este conflicto ya a nivel de una guerra mundial. Cambiamos de tema para hablar de la situación que se está viviendo en El Salvador, porque el día de hoy su presidente Nayib Bukele ha oficializado su candidatura a la reelección, con todo el cuestionamiento que existe a si la constitución del país lo permite o no. De hecho, técnicamente no lo permite. Lo que ha ocurrido es una reinterpretación de la Corte Suprema elegida por él. Es que ese es el punto, porque es súper mañosa la interpretación, y cuando tú sacas a los que tienen que decir y pones a los tuyos,
qué? Obvio que están en contra de la razón. Pues. Exactamente. Elecciones que son el próximo año y que, lo decíamos, la Constitución prohíbe a aquel que ha ejercido el cargo presidencial en los últimos 6 meses y por un periodo mayor también a ese tiempo a ir a la reelección, pero fue hace unos años atrás que la Corte Suprema, ya lo mencionaba, elegida por el mandatario, que ha sido cuestionado también por el carácter autoritario que ha ido tomando su gobierno, es que hace esta reinterpretación y abre de cierta manera ese camino. El día de hoy, fíjate, Mónica, el partido de Bukele realizó una primaria donde el único candidato era él. Corrió solo y salió primero. Exactamente. Parte de los requisitos, en todo caso, que pide la ley a los partidos que quieran inscribir candidatos a este proceso que se realiza el próximo año. Es cierto, hay índices de alta popularidad que respaldan a Bukele. Tiene que ver también con el tema de la seguridad que él ha reforzado. Pero además ese ha sido un ámbito que ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos, sobre todo en esta guerra contra las pandillas, los métodos de detención, lo que ocurre en estas cárceles y también el hecho de que se le ahí limite la libertad a los ciudadanos, entre otras cosas. Vamos a hablar de otra información también en el ámbito internacional. Ustedes durante los últimos días estuvieron abordando el tema de las protestas en Francia. Sí, Francia, que esta semana, la que va a comenzar el viernes, va a tener su festividad nacional, y en ese contexto es que el gobierno de este país ha emitido el día de hoy un decreto que prohíbe la venta, el uso, el transporte de fuegos artificiales a la población. ¿Por qué? Decían las autoridades del gobierno francés, porque se vieron en medio de los disturbios de estas protestas en contra de la violencia policial y el racismo, como parte de lo que fueron estas manifestaciones y los disturbios también que se produjeron, y por eso ha adoptado el gobierno esta determinación ante la eventualidad de que en medio de la festividad nacional se generen nuevamente disturbios. Ya lo decíamos, hay un clima de completa tensión en Francia desde la muerte de este ciudadano afrofrancés en medio de un control policial que genera estas protestas, que no son las primeras que ocurren en este país por una situación de este tipo. Hay un debate que se ha reabierto recientemente y también un clima de tensión, por cierto, con organismos internacionales también cuestionando el actuar de la policía y la política francesa incluso en esta materia. Vamos ahora a trasladarnos a la India. ¿Por qué? Porque está viviendo fuertes precipitaciones con inundaciones, una de las más grandes de las últimas décadas, según los expertos. De hecho, se ha reportado que en las últimas horas al menos 15 personas han muerto producto de estas precipitaciones, que en Nueva Delhi, por ejemplo, han sido ya catalogadas como las mayores de las últimas 4 décadas. Así de intensas han sido estas precipitaciones monzónicas, que además está ahí la preocupación por el pronóstico del tiempo en los próximos días, porque se ha mencionado también la posibilidad de que estas lluvias sigan manteniéndose en los próximos días. Han generado, por cierto, deslizamientos de tierras, inundaciones, afectación a viviendas y, ya lo mencionaba también, la pérdida lamentablemente de vidas en medio de esta situación que, claro, son lluvias esporádicas, ¿no? Tienen que ver también con la fecha, por cierto, pero además en los últimos años en esta zona del mundo se han visto también agravadas debido a la actual crisis climática, lo hemos dicho, tal como ha pasado también en otras regiones del mundo. Hay también ahí una situación que tiene que ver con el cambio climático que está agudizando este tipo de fenómenos. Mónica, ¿te gusta? Pero no, como tenemos más. Sí, tenemos un último tema para Chayanne. despedir. No, no es Chayanne. Te he fallado esta vez. Sí, te he fallado. No puedo cantar. Solo canto desafinado por eso. ¿El Chayanne te gusta? No, igual, ya. ¿Sí? Bien. Sí, no me gusta como Chayanne, pero sí me gusta. Ayer tuvo su último concierto de su gira de despedida. No. No más conciertos de Elton John, y vamos a ver las imágenes de lo que fue esta presentación en Estocolmo, en Suecia, donde ante más de 30.000 personas finalmente se despidió. Lo habían anunciado también los medios. Tuvo ahí presentaciones, por ejemplo, en Glastonbury recientemente, en otros países europeos, también en los Estados Unidos, y ayer
en la noche, a esta misma hora, finalmente se concretó ese concierto de despedida, poniendo fin en los escenarios, aunque uno nunca sabe con los artistas, porque siempre queda ahí. Siempre con Sí, retorno. exactamente, queda un espacio en esa puerta. Ahí incluso otros artistas grabaron videos para despedirle. Son 50 años de carrera que se terminan al menos de esta manera en los escenarios con este famosísimo cantante que ha marcado, por cierto, una gran carrera. Pucha, perdimos el concierto, haber sabido. No vino a Sudamérica. Bueno, en fin, por eso un retorno para que venga a Sudamérica. Claro, ven una de esas, ¿qué sabes? Oye, ¿sabes quién también te quería saludar? Sí. Y contarnos además con qué viene. Don Rodrigo Herrera, paz. ¿Qué tal? Cinta, ¿qué tal, amigo? Te ¿Cómo trajo están? flores. Y vengo a dar un poco de ilusión. ¿Dónde se te quedaron las flores? Porque yo vengo... ¿Las flores? Sí. ¿Está de cumpleaños? No. Pero volvió después de estar fuera 3 meses. Volvió ayer pero igual. Claro, así o sea, en realidad, Pero igual, pues, en vez de las flores, yo prefiero los chocolates. Y eso están esperando afuera. Ah, ya. Sí, los de retorno, por supuesto. Voy a Oye, pero acá hasta de todas maneras, yo descreo una estas oblea cosas. te va a regalar chocolate. Claro, una oblea chocolatada. Porque Ya, fíjense. de las máquinas. Kiss anunció retiro, sigue girando. Scorpion anunció retiro, sigue girando. Y acá en Chile, Buddy Richards se retiró como en el 95 y sigue cantando. Entonces, yo creo que la cosa es más comercial que un real retiro. Por lo tanto, yo no pierdo la esperanza. Pero déjanos sufrir un de ver a Elton John, porque tampoco lo he podido ver en vivo. Yo tampoco. Tal cual, Sí. tal cual. Bueno, le adelanto lo que viene, ¿cierto? Sí, pues. Porque al cuéntanos. regreso, Jacinta, tú que estuviste afuera, te podrás enterar que estamos a 100 días de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Y por lo tanto, un reportaje a Juan Carlos Garrido. Buenísimo. Él es bicampeón panamericano, practica la halterofilia paralímpica y ahora quiere ser profeta en su tierra. Lo va a hacer. Por supuesto que sí. Lo va a hacer. Así lo creo. Nos vamos a la pausa, ninguno de nosotros se retira y regresamos con más. Muy bien. Bueno, estamos a 100 días de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Y acá entregamos perfiles de los atletas chilenos que están llamados a hacer historia. Uno de ellos es Juan Carlos Garrido. Él practica halterofilia paralímpica y ya es bicampeón panamericano, pero ahora él quiere ser profeta en su tierra. Un ejemplo de resiliencia y sobre todo también de garra y coraje. Porque como él dice, también el deporte paralímpico es alta competencia. La nota es de Felipe Gallardo. No me levanto todos los días para no dar lo mejor de mí o para no querer quedarme con un oro en los Juegos para Panamericanos. Y lo que puede sentir un padre, puro orgullo, puro orgullo de ver un hijo en las condiciones de él. Medalla segura para Chile. Medalla segura. Solo meses para el inicio de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Y obviamente hay expectativa de conseguir medallas y uno que se coronó en Toronto 2015 y en Lima 2019 y que planea repetir en Santiago 2023 es Juan Carlos Garrido. Como campeón para Panamericano, obviamente quiero quedarme con el oro. Te insisto, voy a dar lo mejor de mí para que así sea. Todas las competencias son diferentes. Esta va a ser una competencia dura, como por muchas las que he pasado. Y estoy con todas las ganas de poder hacer una muy buena presentación. Voy a competir con toda mi gente acá, toda apoyándome, entonces te da más fuerza también. Así que con todas las ganas y el entusiasmo de que llegue luego a la competencia. El levantador de pesas quiere repetir lo conseguido en los 2 Juegos para Panamericanos anteriores, colgarse la presea dorada y ser tricampeón de la halterofilia paralímpica. Una carrera llena de éxitos y de trofeos en una vida que partió con un diagnóstico: artrogriposis, enfermedad que afecta a 2 o a más articulaciones del organismo, condición que nunca lo detuvo. David nació con mi discapacidad, también me enseñó a que tenía que hacer las cosas de una u otra forma. O sea, yo nunca fue para mí eso, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué nací con esta condición? ¿Por qué no puedo caminar? Entonces siempre
hice una vida lo más normal posible. No tenía una casa adaptada, por muchos años no tuve una silla de ruedas. Siempre fue medio loco este cabrón, así. Él jugaba al arco y en esos tiempos él no tenía silla de ruedas, sino que en una banquita. En esa se sentaba al arco y ahí le tiraban los demás. Así fue desde niño él, hasta que llegó adulto y tomó el básquetbol, por último llegando a las pesas. Pero siempre muy ligado al deporte. Siempre al deporte. A los 18 años su vida cambió. Kilo por kilo, su entrenador, Víctor Rubilar, vio algo en él diferente. Garrido tenía la cualidad que era muy fuerte. Para el peso corporal que él tenía en ese momento, creo que pesaba como 38 kilos, una cosa así. Y lo probamos, me acuerdo de esa oportunidad, y me levantó 60 kilos como si nada. Entonces dije, oye, este cabrón sí tiene condiciones. Además que su lesión hace que sea como ideal para la actividad deportiva esta. Y con solo 2 meses de entrenamiento, se presentó la oportunidad de ir al Mundial de la disciplina en Dubái. Y yo no la podía creer, un campeonato mundial en Dubái, mi primera competencia, y recorriendo el mundo así al 100%, entonces... Ese tema de ir a participar lo tenía claro yo, pero su familia era la que no tenía claro. Entonces su mamá era muy aprensivo con él, su papá quizás, pero la mamá, entonces de repente de un día para otro decirle, oye, ¿sabe que su hijo viaja conmigo a Dubái? Casi se nos murió. Entre desear que fuera y no desear, la verdad es que no deseamos. ¿Por qué? Nosotros sabíamos que era un viaje muy largo fuera de su patria, donde mi hijo jamás haya salido. Había que soltarlo por primera vez. Pero él era un deportista y logró salir adelante. ¿Sí? Allí su carrera despegó. En Sydney 2000 consiguió el récord panamericano con 142,5 kilos, pero todo cambiaría 4 años después, cuando en Atenas no pudo participar por una mala inscripción de la federación y fue suspendido por el mismo ente. Así estuvo alejado de la disciplina hasta 2011, volviendo a los Juegos de Guadalajara para romperla. 3 meses antes me había separado. Antes de Guadalajara, y cuando llego a Guadalajara, yo 3 meses antes pesaba 90 kilos, llego a Guadalajara pesando 60 kilos, había pasado por un cambio tremendo en 3 meses y de repente me doy cuenta de que estaba recibiendo una medalla sin de verdad imaginarme lo que se venía para mí. Fueron los primeros que se sentaron en la fila para mirar su competencia. Ahí cuando sacó la medalla ya la cosa ahí empezó a cambiar. Además que también en ese periodo hubo un cambio de la ley del deporte, ya empezó a beneficiar también a los paralímpicos con el tema del PRODAR, y eso ya es un beneficio buenísimo para los deportistas porque con ellos pueden hacer su entrenamiento y no preocuparse de otras cosas. A Río 2016 llegó con la chapa de campeón y un nuevo récord panamericano, pero la mala fortuna y ejecución de los levantamientos lo dejó sin opción de medalla, situación que se repitió en Tokio 2020, donde estuvo solo 1 kilo de sumar su presea para Chile. Siempre he dicho, es la medalla que me falta y no me importa el color de la medalla. Y no solamente por una ambición de que me falta. Siento que sería una linda forma de terminar mi carrera. Deuda pendiente que lo impulsa día a día para conseguirlo, esfuerzo y disciplina que se refleja en sus pares. Juan Carlos para mí es como una estrella, entonces como todos los días que vengo y convivo con él, de verdad igual para mí es un orgullo. Para mí es todo un honor entrenar con Juan Carlos, o sea, el día que yo llegué yo lo vi. Lo conocía desde Santiago 2014 y verlo ahí fue como ¡wow! Sí, claro, como le digo, aparte de ser mi compañero de la disciplina, somos muy amigos, somos muy cercanos. La verdad que es un orgullo, siempre lo he dicho de que cuando sea grande quiero ser como él. El orgullo de su familia, compañeros y de cada persona que toma una barra para soñar. Admiración y orgullo. Y eso nunca me lo van a quitar, ese orgullo que yo
siento por mi hijo y digo, siempre he dicho que mis demás hijos no se sientan por eso, por el cariño que le tengo a él, porque yo sé que a él siempre le ha costado más. Pero así se esfuerza más por ser el primero, por ser el campeón como lo hacía hasta ahora. Será el evento deportivo más importante en la historia de Chile. Una oportunidad para seguir desarrollando las disciplinas paralímpicas Santiago 2023, que esperen marque un antes y un después. El deporte paralímpico no es deporte de rehabilitación ni de recreación, sino que de alto rendimiento. Y que ojalá también las nuevas generaciones vean esto. Tenemos muchos referentes hoy día en Chile en los cuales los chicos se pueden, con los cuales los chicos se pueden motivar y nosotros todos queremos que el movimiento paralímpico en Chile siga creciendo. Es la historia de Juan Carlos Garrido, deportista que sigue levantando sus sueños, una carrera que aún no tiene punto final y que en octubre podría marcar un nuevo hito, convertirse en tricampeón de la halterofilia en su tierra. Y no me cabe duda que lo va a lograr, lo va a dejar todo en cancha para conseguirlo porque es un ejemplo para todos. Fue noticia el día viernes acá en CNN Deportes, ahora se confirmó, ya está resuelto en parte, en buena parte, el tema de las rendiciones correspondientes a la Corporación Santiago 2023, por lo que podrán ya volver a tener el flujo de ingreso de dinero para lo que viene en estos 100 días finales para el desarrollo de los Juegos Panamericanos que tendrán su inauguración el próximo día 20 de octubre. Tremenda noticia para el deporte nacional que adelantamos acá el día viernes en CNN Deportes. Nos vamos ahora al corte. Al regreso vuelve Mónica con más informaciones y nosotros nos despedimos deseándole a usted que tenga un reparador descanso de domingo y un mejor comienzo de semana. Chao, chao. Bueno, volvemos para despedir CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego, por supuesto, que viene, como no, como cada domingo, Tolerancia Cero, el programa político de la televisión chilena. Hoy con dos estupendos entrevistados. Tenemos a Carol Cariola, la diputada Carol Cariola, y el diputado Jorge Alessandri, que van a estar con nosotros en Tolerancia Cero. Así es que no se lo pierdan. Francisco Covarrubia, Jorge Pirincho Navarrete y don Fernando Paulsen están listos y dispuestos para entrar en la cancha, así que todo listo aquí en CNN Chile. Domingo 9 de julio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.